Un día, mi hijo dejó su teléfono en mi casa por accidente. Cuando entró un mensaje de su esposa, lo levanté y lo leí. Lo que estaban planeando me hizo llamar de inmediato a mi abogado con un plan de venganza. Buen día, queridos oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margaret Ellen Calloway y tenía 68 años cuando mi vida cambió en una sola tarde, por un teléfono olvidado y un mensaje que nunca debía haber leído. Déjenme empezar desde el principio. Porque historias como la mía no comienzan con el momento dramático. Empiezan en silencio, en cocinas que huelen a pan casero y café, en casas llenas de fotografías, en años de amor cotidiano que uno asume que siempre será correspondido. Había vivido en la misma casa en Franklin, Tennessee, durante 31 años. Mi difunto esposo, Robert, construyó el porche trasero con sus propias manos. Allí criamos a nuestros 2 hijos, Daniel, nuestro hijo, y Clara, nuestra hija. Cuando Robert falleció de un ataque al corazón hace 6 años, pensé que el capítulo más difícil de mi vida ya estaba escrito. Me equivoqué. Daniel tenía 42 años. Trabajaba en bienes raíces comerciales, conducía un Lexus plateado y se había casado con Britney 8 años antes. Una mujer 10 años menor que él, con pómulos afilados, opiniones aún más afiladas y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Al principio lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Llevaba comidas caseras a su casa en Brentwood. Me ofrecía a cuidar a sus 2 hijos, Tyler y Mason. Me mordía la lengua en las cenas de Navidad cuando Britney hacía comentarios sobre mi comida, mi casa, mi forma de hacer las cosas. Pero algo había cambiado en los últimos 2 años. Las invitaciones a las reuniones familiares se volvieron más escasas. Las llamadas de Daniel se hicieron más cortas, más formales, como si hablara con una conocida de negocios en lugar de con su madre. Cuando le preguntaba si pasaba algo, siempre decía lo mismo. Todo está bien, mamá. Solo estamos ocupados. Me decía a mí misma que era estrés. Me decía que era influencia de Britney. Su familia nunca había sido cercana, y ella siempre parecía incómoda con cuanto Robert y yo habíamos dado a nuestros hijos. Pero reprimí la preocupación. Regaba mi jardín. Iba a la iglesia los domingos. Almorzaba con mi amiga Dorothy todos los martes en el Blue Moon Diner de la calle principal. Hasta que llegó ese jueves de abril que lo cambió todo. Daniel pasó por casa esa mañana, brevemente, de forma inesperada, para dejar unos papeles relacionados con el seguro de mi coche, que él siempre me ayudaba a gestionar. Parecía distraído. Miró su reloj 2 veces y se fue en menos de 20 minutos. Noté su teléfono en la encimera de la cocina solo después de escuchar su coche salir del garaje. Lo levanté para llamarlo. De verdad lo hice. Pero antes de poder marcar, la pantalla se iluminó en mi mano con un mensaje de Britney. Aún recuerdo exactamente lo que decía. Lo he repetido en mi mente cientos de veces desde entonces. Ya firmó algo. Tenemos que mover la cuenta antes de fin de mes. Si no coopera, iremos por la otra vía. El abogado en Nashville dijo que es viable si establecemos incapacidad mental. Tiene suficiente edad como para que nadie lo cuestione. Me quedé de pie en mi propia cocina, la cocina donde había hecho los pasteles de cumpleaños de Daniel durante 42 años, y leí esas palabras 3 veces. Incapacidad mental. Estaban planeando declararme incompetente, tomar el control de mis finanzas, quedarse con la casa, quedarse con todo lo que Robert y yo habíamos construido durante toda una vida. Mis manos no temblaron. Me di cuenta después. Estaban completamente quietas. Pero algo dentro de mí se volvió muy frío, y muy silencioso. Como el aire justo antes de que una tormenta fuerte avance sobre las colinas de Tennessee. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Caminé hasta la sala y me senté en el viejo sillón de Robert, junto a la ventana. Miré el árbol de cornejo del jardín delantero, el que él había plantado el año en que nació Daniel, y pensé. Así que esto es en lo que terminó todo. Daniel volvió por el teléfono 20 minutos después.
Estaba apurado, algo nervioso. Se lo entregué con una sonrisa y le dije que no lo había notado hasta que llamó a la puerta. Me dio un abrazo rápido y se fue. Observé el Lexus plateado desaparecer por la calle. Luego fui a mi escritorio, abrí mi agenda y busqué el número de Howard Finch, el mejor abogado de sucesiones del condado de Williamson, y un hombre en quien mi esposo había confiado durante 20 años. No lloré. No en ese momento. Habría tiempo para el dolor después. Ahora tenía trabajo que hacer. Me senté en ese escritorio durante mucho tiempo antes de levantar el teléfono. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Ese silencio particular de un hogar que ha conocido una familia y ahora guarda sus recuerdos como flores prensadas entre páginas. Las gafas de lectura de Robert seguían en la repisa junto a la chimenea. No había sido capaz de moverlas. Al mirarlas ahora, sentí algo que no esperaba. No tristeza. Ira. Una ira lenta, clara, que crecía dentro de mí como calor. ¿Quiénes creían que era yo? Era una mujer que había cuidado a un esposo moribundo durante 18 meses de enfermedad cardíaca sin derrumbarse ni una sola vez frente a sus hijos. Una mujer que había gestionado cada factura, cada declaración de impuestos, cada inversión desde la muerte de Robert. No porque tuviera que hacerlo, sino porque siempre había sido la competencia silenciosa detrás de esta familia. Robert era la calidez. Yo era la base. Y ahora mi propio hijo y su esposa creían que podían susurrar a mis espaldas sobre incapacidad mental. Saqué un bloc de notas y un bolígrafo, y empecé a escribir. Primero, anoté lo que poseía. La casa en Franklin, totalmente pagada, valorada entre $580,000 y $640,000 según ventas recientes en el vecindario. La cuenta de inversiones que Robert y yo habíamos construido durante décadas, con poco más de $410,000. Una cuenta de ahorros más pequeña. Una IRA modesta. Una póliza de seguro de vida con Daniel como beneficiario principal, algo que había establecido años atrás sin pensarlo 2 veces. Luego anoté lo que podía perder. Si tenían éxito, si un juez realmente aceptaba que yo no tenía la capacidad mental para manejar mis propios asuntos, se designaría un tutor legal. En esos casos, los familiares suelen solicitar ese rol. Daniel controlaría mi dinero. Britney estaría justo detrás de él. Había visto suficientes noticias como para saber cómo terminaban estas situaciones para mujeres mayores que vivían solas. Ese pensamiento me hizo dejar el bolígrafo y apoyar las palmas sobre el escritorio. ¿Tenía miedo? Sí. No voy a fingir lo contrario. El miedo no es debilidad. Es información. Y la información que mi miedo me estaba dando era simple. Estás en peligro, y nadie va a venir a ayudarte a menos que tú salgas a buscar ayuda. Pensé en llamar a Clara. Mi hija vivía en Portland, Oregón, a 3 usos horarios de distancia. Dirigía una empresa de arquitectura paisajista y criaba a 2 niñas con su esposo, Pete. Clara y Daniel nunca habían sido particularmente cercanos, y Clara había dicho cosas sobre Britney a lo largo de los años que yo siempre había evitado confrontar. Clara se enfadaría. Volaría hasta aquí. Haría ruido. Y el ruido, decidí, no era lo que necesitaba, todavía. Lo que necesitaba era estrategia. Levanté el teléfono y llamé a Howard Finch. Howard tenía 71 años. Estaba semi-retirado y había redactado el testamento de Robert 15 años atrás. Era un hombre tranquilo, con gafas de montura fina y la calma de alguien que ha visto todo tipo de errores humanos, y no se altera por ninguno. Su asistente me comunicó directamente con él, una pequeña cortesía que siempre había apreciado. Margaret, dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? He estado mejor, Howard, respondí. Necesito verte lo antes posible. Ha surgido algo que no puede esperar. Hubo una breve pausa. Howard no hacía preguntas innecesarias. ¿Puedes venir mañana por la mañana, a las 9? Estaré allí, dije. Esa noche la pasé revisando archivos. Robert había sido meticuloso, bendito sea, y cada documento que pudiera necesitar estaba organizado en el gabinete ignífugo del estudio. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad,
registros de inversiones que se remontaban a 15 años atrás. Saqué todo lo relevante y lo ordené en una pila impecable. Luego hice algo que no había hecho en meses. Me preparé una cena de verdad. Sopa de pollo desde cero. Y la comí en la mesa de la cocina, con la radio encendida. Necesitaba pensar con claridad, y no podía hacerlo con el estómago vacío ni después de una noche sin dormir. Mientras comía, el plan comenzó a tomar forma. No era un plan nacido de la venganza. Todavía no. Era un plan nacido de la protección. Mi primer instinto fue simplemente asegurarme de que, fuera lo que fuera que Daniel y Britney estuvieran tramando, no encontraran nada que llevarse. Necesitaba entender mis opciones legales. Necesitaba saber si actualizar mi testamento y reorganizar mis cuentas podía crear un muro que no pudieran atravesar. Pero en algún punto, entre la sopa y el silencio, llegó un segundo pensamiento, silencioso y preciso. La protección por sí sola no es suficiente. Si están dispuestos a hacer esto una vez, lo intentarán de nuevo. Y ese pensamiento, pequeño, frío y absolutamente claro, fue la semilla de todo lo que vino después. Lavé mi plato, lo sequé y lo guardé. Puse la alarma para las 7. Dejé preparada mi ropa para la mañana, mi blazer azul marino, el que usaba para reuniones importantes. Y dormí. No bien, pero lo suficiente. Porque al día siguiente iba a ver a Howard Finch. Y el siguiente capítulo de esta historia iba a escribirse en mis propios términos. La oficina de Howard Finch estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo en la Quinta Avenida Sur, cerca de la plaza en el centro de Franklin. Había estado allí 2 veces antes. Una, cuando Robert y yo actualizamos nuestros testamentos en 2009. Y otra, cuando creamos el fideicomiso después de su diagnóstico. Ambas veces me había sentado frente a Howard como esposa, gestionando todo junto a mi marido. Esta vez, me senté sola. Howard escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. Describí el mensaje en el teléfono de Daniel con precisión, palabra por palabra. Lo había anotado esa misma noche, de forma literal, antes de que la redacción exacta pudiera suavizarse en mi memoria. Le hablé del distanciamiento gradual, de las llamadas cada vez más cortas, de la sensación, durante los últimos 2 años, de que mi hijo estaba siendo alejado de mí. Cuando terminé, Howard se quitó las gafas, las limpió con el paño que guardaba en el bolsillo del saco y volvió a ponérselas. Margaret, dijo, lo que describes no es poco común. Tiene un nombre en el ámbito del derecho de adultos mayores: tutela abusiva. La estrategia suele ser esta: establecer un patrón de supuesta confusión o incompetencia, presentar una solicitud ante el tribunal y lograr que un familiar sea designado como tutor o curador. Una vez hecho eso, controlan las finanzas. ¿Realmente pueden lograrlo?, pregunté. No estoy confundida. Manejo mis cuentas. Conduzco. Vivo de forma independiente. Eso juega a tu favor, dijo. Pero te sorprendería lo que un familiar decidido y un médico colaborador pueden conseguir si preparan el terreno con cuidado. La frase incapacidad mental sugiere que puede que ya hayan hablado con alguien. Hizo una pausa. ¿Has tenido alguna consulta médica reciente en la que sentiste que el médico hacía preguntas inusuales? Pensé. Hace 3 meses, Daniel me había acompañado a un control rutinario con el cardiólogo, algo que él mismo se había ofrecido a hacer y que en su momento me había conmovido. Al final de la consulta, el cardiólogo había hecho una prueba cognitiva básica. Respondí todo perfectamente. No le di importancia. Ahora sí se la daba. Creo que ya han dado un primer paso, dije. Howard asintió lentamente. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. La reunión duró 2 horas. Cuando salí, tenía una idea clara de mis opciones y una lista de acciones a seguir en un orden específico. Howard presentaría documentos para formalizar mi estado de capacidad legal. Una medida preventiva, creando un registro oficial. Yo actualizaría mi testamento y reorganizaría los beneficiarios de mis cuentas de inversión y mi póliza de seguro de vida. También consultaría a otro médico, uno elegido por mí, para una evaluación cognitiva independiente y formal. Documenta todo,
me dijo Howard mientras me levantaba para irme. Cada conversación con Daniel, cada visita, cualquier irregularidad. Conduje de regreso a casa con las ventanas bajas, aunque el aire de abril todavía era fresco. Necesitaba el viento. En los días siguientes, noté algo que esperaba, pero que aún así me resultó revelador. Daniel empezó a llamar con más frecuencia. No con calidez. Las llamadas tenían un tono inquisitivo, una amabilidad cuidadosamente construida, casi ensayada. Me preguntaba cómo me sentía. Mencionó 2 veces que Britney estaba preocupada por mí por vivir sola. Sugirió, con suavidad, que quizá deberíamos actualizar juntos algunos documentos de mis cuentas para facilitar las cosas. Le dije que me sentía estupendamente. Le dije que no se preocupara. Le dije que acababa de ir al médico y que todo estaba perfectamente bien. Las llamadas se detuvieron después de eso, reemplazadas por un silencio completamente distinto al anterior. Este no era el silencio de un hijo ocupado. Era el silencio de personas recalculando. Bien, pensé. Que recalculen. La evidencia documental llegó un viernes por la mañana, 10 días después de mi primera reunión con Howard. A través de los canales legales correspondientes y con mi autorización por escrito, Howard había solicitado una revisión de cierta actividad en una cuenta conjunta que Daniel y yo teníamos para emergencias domésticas. Una cuenta pequeña, de apenas unos miles, pero a la que Daniel tenía acceso como cotitular. Los registros bancarios mostraban 17 retiros durante los 14 meses anteriores, por un total de poco más de $9.300. Ninguno había sido consultado conmigo. Ninguno correspondía a ningún gasto que yo pudiera identificar. Me senté en la mesa de la cocina con los extractos impresos frente a mí y observé las fechas y los montos. Lo suficientemente pequeños como para parecer administrativos. Lo suficientemente frecuentes como para ser deliberados. Ya habían empezado. Llamé a Howard desde el teléfono fijo de la cocina, el viejo, el que estaba montado en la pared, el que Robert había insistido en conservar incluso cuando todos los demás se pasaron a los móviles. Él decía: habrá momentos en los que quieras un teléfono que no se quede sin batería, Margaret. Había tenido razón en más cosas de las que puedo contar. Howard, dije, ya han estado sacando dinero. Veo los registros, respondió. Esto cambia las cosas de forma significativa. Esto ya no es solo una cuestión preventiva. Es explotación financiera documentada de una persona mayor. ¿Estás preparada para avanzar en todos los frentes? Miré por la ventana de la cocina hacia el árbol de cornejo. Las flores blancas estaban completamente abiertas ahora. Sí, dije. Estoy completamente preparada. El primer movimiento fue el más limpio. Howard presentó los documentos actualizados del patrimonio un lunes por la mañana. Un testamento revisado. La reorganización de los beneficiarios. Y un poder notarial duradero que nombraba a Clara, no a Daniel, como mi representante legal en caso de incapacidad. Clara aún no conocía toda la historia. La había llamado la semana anterior. Solo le dije que estaba actualizando mis documentos legales y que quería que asumiera ese rol. Y le pedí que no se lo mencionara a Daniel. Clara, que era más perspicaz de lo que la gente creía, solo hizo una pregunta. «Mamá, ¿todo está bien?» «Lo estará», le respondí. El segundo movimiento fue separar la cuenta conjunta de emergencias, cerrarla y transferir el saldo restante a una nueva cuenta a mi nombre únicamente. Howard también envió una carta formal, con membrete de su despacho, al domicilio de Daniel, notificándole que la cuenta conjunta había sido cerrada y que cualquier consulta futura sobre mis finanzas debía dirigirse a su oficina. Esa carta llegó un miércoles. Para el jueves por la tarde, Britney estaba en mi entrada. Vi su coche desde la ventana del salón antes de que llamara a la puerta. Un Range Rover blanco, estacionado en ángulo, como si no le hubiera importado en absoluto quedar dentro de las líneas. Golpeó 3 veces, fuerte. No era el toque suave de una visita. Respiré hondo, me acomodé el cardigan y abrí. Llevaba ropa de tenis, lo que significaba que había venido directamente desde donde estaba cuando vio la carta.
Su expresión era una actuación de calma que no había tenido tiempo de preparar del todo. Margaret, dijo, tenemos que hablar. Pasa, respondí. No se sentó. Se quedó de pie en mi sala, en la misma donde Daniel dio sus primeros pasos, donde Robert y yo pasamos 30 Navidades, y habló con el tono de alguien acostumbrada a ganar discusiones antes de que siquiera comiencen. No sé qué te ha estado diciendo Howard Finch, dijo, pero lo que estás haciendo con esos cambios en las cuentas va a crear un problema fiscal y va a perjudicar el futuro financiero de los chicos. Daniel y yo hemos estado planificando. ¿Qué han estado planificando, Britney? Pregunté. Hizo una pausa. Apenas un instante. Hemos estado planificando asegurarnos de que estés protegida. ¿De qué? Otra pausa, un poco más larga. De tomar decisiones impulsivas, emocionales. Has estado sola durante 6 años. Margaret. Nos preocupa. La miré fijamente. ¿De verdad? Cambió de estrategia con la fluidez de alguien que lo ha practicado. Su voz bajó. Se volvió suave, casi afectuosa. Te queremos. Daniel está devastado porque hayas ido a ver a un abogado sin hablar con él. Siente que no confías en él. Dile a Daniel, respondí con calma, que estaré encantada de hablar con él directamente, pero mis decisiones legales y financieras son mías. Siempre lo han sido, y lo seguirán siendo. La mandíbula de Britney se tensó, apenas perceptible. Margaret, deberías pensar bien lo que estás haciendo. Hay personas que podrían aprovecharse de una mujer en tu situación. Lo sé, dije. Y estoy tomando precauciones exactamente contra eso. El silencio que siguió fue lo más ruidoso en toda la habitación. Se fue sin tocar el té que le había ofrecido y que nunca esperé que aceptara. Daniel vino 2 días después. Esta vez fue diferente. No estaba frío ni actuando. Estaba angustiado, genuinamente, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Se sentó en la mesa de mi cocina y me dijo que estaba siendo paranoica. Que Howard Finch se estaba aprovechando de una viuda en duelo. Que todo lo que él y Britney habían hablado era por mi bien. Daniel, dije en voz baja, la cuenta conjunta. 14 meses. $9.300. ¿Quieres decirme en qué se gastó ese dinero? El color se le fue del rostro. Dijo que había sido para varias cosas, emergencias, gastos relacionados con mi casa que él había gestionado por mí. Que me conseguiría la documentación. Howard se pondrá en contacto, dije. También la va a necesitar. Daniel se fue sin terminar su café. Me quedé en la ventana mirándolo marcharse y sentí algo que no esperaba sentir. Tristeza. No miedo. No triunfo. Tristeza, silenciosa y antigua. Por el hijo que creí haber criado, y el hombre que se había sentado frente a mí en mi cocina. Me di 3 días. El jueves por la mañana conduje hasta la Natchez Trace Parkway y caminé sola por uno de los senderos largos, entre árboles antiguos y el canto de los pájaros. Y me permití llorar. No mucho, pero lo suficiente. Cené en un pequeño restaurante de un pueblo que nunca había visitado. Dormí en una posada con cortinas amarillas y el sonido de la lluvia sobre el techo. Llamé a Clara y hablé con ella durante 1 hora sin mencionar nada de esto. Solo ponernos al día, escuchar a sus hijas discutir de fondo, reírnos por cosas sin importancia. Para el domingo por la tarde, estaba de vuelta en Franklin. Descansada. Clara. Lista. El regalo llegó un martes. Un hermoso arreglo de peonías blancas en un jarrón alto de vidrio, con una tarjeta escrita a mano por Britney. Pensando en ti. Solo queremos lo mejor para tu familia, Daniel y Britney. Dejé las flores en la encimera de la cocina. Eran realmente hermosas. Y no sentí absolutamente nada. Eso fue lo que me dieron esos 3 días de descanso. No dureza. Yo no era una mujer dura, ni quería convertirme en una. Sino claridad. La claridad que llega cuando has tomado una decisión de forma tan completa y firme que ya no queda ningún conflicto interno. Las flores eran hermosas. También eran un soborno. Ambas cosas eran ciertas. Y ninguna me movía. Britney llamó a la mañana siguiente.
Estaba cálida, atenta, una versión de sí misma que rara vez había visto. Esperaba que hubiera recibido las flores. Esperaba que me sintiera bien. Mencionó, casi de pasada, que Daniel había hablado con un asesor financiero, uno muy bueno en Nashville, y que quizá podríamos sentarnos los 4 juntos y hablar las cosas de manera positiva, colaborativa. Sin abogados. Sin formalidades. Solo familia. Aprecio el gesto, Britney, dije, pero cualquier conversación sobre mis finanzas incluirá a Howard. Eso no es negociable. Un breve silencio. Luego, con suavidad. Por supuesto, lo que te haga sentir cómoda. Le dije que la oficina de Howard se pondría en contacto para coordinar algo y terminé la llamada. Me quedé un momento en la cocina con el teléfono en la mano, pensando en lo diferente que habría sido esa conversación 6 semanas atrás. Antes del teléfono olvidado. Antes del despacho de Howard. Antes de los extractos bancarios. Hace 6 semanas, las peonías me habrían conmovido. Habría sentido esa vieja esperanza de que las cosas estaban mejorando. Quizá habría aceptado una cena familiar y bajado la guardia con un vaso de té dulce. Solo para descubrir después que me habían puesto algo delante para firmar. Ese pensamiento no era paranoia. Los registros bancarios ya me habían enseñado con quién estaba tratando. Llamé a Dorothy. Dorothy Mars había sido mi mejor amiga durante 22 años. Nos conocimos en el coro de la iglesia, descubrimos que compartíamos el amor por Georgia OKF y la impaciencia con los conductores lentos, y desde entonces almorzábamos juntas todos los martes. Dorothy tenía 70 años, era aguda como una navaja, y había sobrevivido a un divorcio complicado con un hombre que intentó ocultar bienes en 3 estados distintos. Sabía cómo las personas con poder intentan volverse intocables. Nos encontramos en el Blue Moon esa misma tarde. Le conté todo en voz baja, entre ensalada de pollo y té dulce. Dorothy escuchó como siempre lo hacía, completamente, sin interrumpir, con la mirada firme y cálida. Cuando terminé, guardó silencio un momento. «Has hecho todo bien», dijo. «Howard Finch es el mejor para esto». La evaluación cognitiva independiente fue brillante. Les quita esa herramienta de las manos. No dejo de pensar, dije, si hay algo que se me escapó, algo que todavía tengan y yo no sepa. Puede que lo haya, respondió Dorothy con honestidad. Pero cerraste las puertas principales. Ahora hay que vigilar las ventanas. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. No estás sola en esto, Margaret. Ni un solo minuto. Parpadeé más de lo normal y tuve que mirar hacia la ventana del restaurante por un momento. La plaza brillaba bajo la luz de la tarde. Ese domingo hablé en privado con el pastor Glenn Hayes después del servicio. Glenn nos había conocido a Robert y a mí durante 20 años. No era un hombre de consuelos vacíos. Era práctico, centrado, el tipo de pastor que aparece con herramientas cuando el techo tiene goteras y se asegura de que las viudas de su congregación tengan calefacción antes del invierno. Valoraba su consejo. No le conté todos los detalles. Pero le dije lo suficiente, que estaba en un conflicto legal con mi familia, que necesitaba mantenerme firme, que a veces sentía miedo. Escuchó y luego dijo: «Margaret, lo que estás describiendo requiere valentía. No confundas la claridad con frialdad. Lo que estás haciendo es correcto. Y hacer lo correcto a veces es un trabajo solitario». Conduje de regreso a casa con las ventanas abiertas otra vez, el aire cálido de Tennessee entrando en el coche, y no me sentía feliz. No exactamente, pero sí algo cercano a eso. Sostenida. Acompañada. Menos sola que cuando estaba de pie en mi cocina leyendo aquellas palabras en un teléfono que no me pertenecía. Las flores seguían en la encimera cuando entré. Seguían siendo hermosas. Esa misma noche las tiré a la basura. Vinieron un sábado por la tarde, juntos, a una hora para la que no habían avisado. Yo estaba en el jardín cuando escuché el coche. El Lexus plateado entrando por el camino, y detrás, el Range Rover blanco. 2 coches. Noté ese detalle. Y entendí lo que significaba. Esto no era una visita espontánea. Era algo coordinado. Dejé la toalla lentamente,
Me quité la tierra de las rodillas y me permití un momento de silencio antes de ponerme la expresión que iba a sostener durante la siguiente hora. No era una máscara. Era compostura. De la que se gana, no de la que se actúa. Me quité los guantes de jardinería y caminé hasta el porche para recibirlos. Britney llevaba una blusa suave, una elección deliberadamente cercana, accesible. Daniel traía una caja de pastelería. Una tarta de durazno, dijo, de la tienda de Leipersford que siempre te ha gustado. Pequeños ajustes. Habían preparado esto. Queríamos pasar, dijo Daniel. Te extrañamos. Hemos estado preocupados. No hemos manejado bien las cosas, y queremos arreglarlo. Los invité a entrar. Hice café. Les permití abrir la escena. Nos sentamos en el salón durante unos 20 minutos dentro de una versión de normalidad. Se sirvió la tarta. Se mencionó a los niños. Se habló del equipo de béisbol de Tyler. Britney preguntó por mi jardín. Respondí con amabilidad. Daniel habló de una propiedad que estaba vendiendo en el condado de Williamson. Y entonces Britney dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante, como hacen las personas cuando pasan de la charla trivial al verdadero propósito. Margaret, dijo, estamos aquí porque te queremos y estamos preocupados por ti. Howard Finch es un hombre encantador, pero es abogado de sucesiones, y los abogados de sucesiones tienen un incentivo económico para complicar las cosas. Todo lo que te ha estado sugiriendo, la reestructuración, el Nuevo Testamento, el poder notarial, puede generar implicaciones fiscales que quizá no comprendas. Y además, te está alejando de las personas que más te quieren. Hizo una pausa. Te estamos pidiendo que hagas una pausa. Solo eso. Una pausa. Déjanos traer a nuestro asesor financiero, alguien neutral, y revisamos todo juntos como familia. Lo que has hecho todavía no es irreversible. Dejé que esa palabra, todavía, quedara suspendida en el aire entre nosotras. ¿Y si no hago esa pausa? Pregunté. La expresión de Britney no cambió. Pero algo detrás de sus ojos sí. Entonces creo que las cosas van a volverse muy difíciles. Margaret. Para todos, incluida tú. Los procesos legales son caros. Agotadores. Públicos. ¿De verdad quieres que la gente de esta comunidad lea sobre un conflicto entre tú y tu hijo? Ahí estaba. La amenaza que había venido escondida dentro de la caja de la tarta desde el principio. No era la primera vez que notaba lo hábil que era Britney para hacer que la agresión sonara como preocupación. Cada frase que había dicho desde que cruzó mi puerta estaba diseñada para colocarme como frágil, impulsiva, alguien que necesitaba ser gestionada. Y comprendí algo. Era la misma dinámica que se había estado construyendo durante años. Solo que ahora, sin paciencia. A la vista de todos. Y el hecho de que se sintiera lo suficientemente segura como para hacerlo en mi propia sala me dijo algo importante. Esperaba que esto funcionara. Esperaba que yo dudara. Miré a mi hijo. Daniel estaba mirando la tarta. Daniel, dije en voz baja. Mírame. Levantó la vista. Tenía 42 años. Y en ese momento parecía mucho al adolescente que una vez había chocado el coche contra la puerta del garaje y pasó 3 días intentando encontrar la forma de no decírselo a su padre. ¿Me estás amenazando? Pregunté. Mamá, nadie está amenazando. Quiero escucharlo de ti. No de Britney. De ti. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Solo decimos que esto puede complicarse para todos. Lo sé, respondí. Y estoy preparada para eso. Me puse de pie. No estaba enfadada. O mejor dicho, sí lo estaba. Pero era una ira controlada. Dirigida. Precisa. Quiero que ambos entiendan algo con total claridad. Estoy en excelente estado de salud. Estoy en pleno uso de mis facultades, algo que ya está formalmente documentado por 2 médicos independientes. Tengo un abogado que ha revisado mis cuentas. Y he reportado los retiros no explicados de la cuenta conjunta a las autoridades correspondientes. Hice una pausa para que eso se asentara. La conversación que querían tener hoy,
esa en la que yo acepto hacer una pausa, reconsiderar y quizá firmar algo en una reunión familiar sin abogados. Esa conversación no va a suceder. Nunca iba a suceder. El cambio en el rostro de Britney fue revelador. Había entrado segura, pulida. Y ahora esa seguridad se estaba resquebrajando. «Estás cometiendo un grave error», dijo. «No lo creo». Se fueron. La tarta quedó sobre la mesa, apenas tocada. Noté que Daniel no se giró ni una sola vez al bajar los escalones del porche. No supe si eso era vergüenza, o algo más duro que la vergüenza. Quizá ambas cosas. Quizá ninguna. Quizá simplemente era un hombre que había tomado decisiones que ya no podía sostener frente a los ojos de su madre. Y lo sabía. Y ese saber era, en sí mismo, su propio castigo. Cerré la puerta con llave, volví al salón y me senté en la silla de Robert. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, sentí miedo. Miedo real. Físico. Del que se instala en el pecho y hace que la habitación parezca más pequeña. Porque habían dicho público. Habían dicho difícil. Y no estaban fingiendo. Pero mientras estaba sentada allí, algo cambió. El miedo era real. Y también lo era lo que había debajo. Ellos tienen miedo de lo que ya he hecho. La gente no te amenaza por lo que ya hiciste. Te amenaza por lo que cree que todavía eres capaz de hacer. Tomé el teléfono y le escribí a Howard. Vinieron hoy. Te llamo el lunes con los detalles. Vamos por buen camino. Luego volví al jardín. Aún quedaba una hora de buena luz. Howard me había pedido 3 semanas para completar los preparativos finales. Y yo se las di. Sin interferencias. Cuidé mi jardín. Almorcé los martes con Dorothy. Fui a la iglesia. Y empecé, en silencio y en privado, a leer sobre casos de abuso financiero a personas mayores y cómo habían terminado para las familias que llegaron hasta el final. Lo que leí no me tranquilizó. Pero me informó. Y entendí algo. La información era la única armadura que realmente protegía. La reunión se fijó para un jueves por la mañana, a finales de mayo, en la oficina de Howard. Ambas partes, con representación legal. Daniel había contratado a un abogado, un hombre más joven llamado Greg Barfield, de un gran estudio en Nashville, con esa seguridad ligeramente anticipada de quienes están acostumbrados a representar a personas que esperan conseguir lo que quieren. Llegué 15 minutos antes, como siempre. Llevaba el blazer azul marino. El mismo que había preparado la noche anterior a mi primera reunión con Howard semanas atrás. Lo había planchado la noche anterior. Los pequeños rituales importan. Te recuerdan la seriedad de lo que estás haciendo. Howard ya estaba allí. Al otro lado de la mesa, Daniel y Greg Barfield. Britney no figuraba en la agenda de la reunión, pero llegó con Daniel, y Greg Barfield hizo un pequeño intento de cederle espacio, algo que Howard bloqueó con cortesía, pero con firmeza. Esta reunión es entre las partes especificadas en la notificación, dijo. La señora Britney Callewa puede esperar en la sala de recepción. El rostro de Britney dejó claro que no lo había anticipado. Miró a Daniel. Daniel miró a Greg. Greg hizo un leve encogimiento de hombros, ensayado, como diciendo que no era un punto lo suficientemente importante como para discutirlo. Britney se sentó en la recepción con la expresión de alguien que ya estaba tomando nota para futuras quejas. Comenzamos. Howard no es un hombre dramático. No levanta la voz. No utiliza ese tipo de lenguaje que uno escucha en los programas de juicios en televisión. Presenta los hechos con un tono claro, medido, sin prisa, que siempre me había parecido silenciosamente devastador cuando se dirigía a la otra parte. Presentó los registros bancarios. Los 17 retiros. Fechados. Detallados. Presentó la carta que Daniel nunca entregó explicando en qué se había usado el dinero, la que había prometido en mi cocina, y que nunca llegó. Presentó la transcripción del mensaje que Britney había enviado al teléfono de Daniel. El mensaje que yo había copiado palabra por palabra la noche en que lo leí, y que Howard había adjuntado a una declaración jurada que yo había firmado. Presentó el nombre del abogado en Nashville que Britney había mencionado en ese mensaje.
A través de los canales correspondientes, Howard había confirmado que efectivamente se había realizado una consulta preliminar sobre una solicitud de tutela. Presentó la documentación de que Daniel me había acompañado a la consulta con el cardiólogo. El momento en que se realizó la prueba cognitiva. Y el hecho de que alguien había solicitado una copia de esa evaluación sin mi conocimiento ni consentimiento. Una solicitud que, gracias a Dios, la clínica había rechazado. Y luego Howard presentó las evaluaciones cognitivas independientes. 2. De 2 médicos distintos. Ambas concluían, con un lenguaje clínico claro, que Margaret Ellen Calewa estaba en pleno uso de sus facultades mentales y no presentaba ningún indicio de incapacidad. Greg Barfield había estado tomando notas todo el tiempo. En algún momento, su bolígrafo se detuvo. Lo vi. Se quedó inmóvil sobre el papel, a mitad de una frase, y él ni siquiera pareció darse cuenta. Pensé, ese es el momento en que entendió realmente la posición en la que está su cliente. Daniel estaba muy quieto. Miraba la mesa. Estas acciones, dijo Howard con la misma calma medida, constituyen, como mínimo, explotación financiera de una persona mayor vulnerable según la legislación de Tennessee. Los retiros no autorizados, por sí solos, cumplen con el umbral para una derivación penal. El intento de establecer una tutela, aunque haya sido preliminar, demuestra premeditación e intención. Se hizo un silencio largo. De esos que pesan. De los que caen de forma distinta sobre cada persona en la sala. En Howard, era profesional, esperado. En Greg Barfield, era el silencio de quien está reevaluando. En Daniel, era otra cosa. Greg Barfield fue el primero en hablar. Utilizó palabras como contexto, malentendido, estrés familiar. Sugirió que las emociones habían estado intensas y que personas razonables podrían interpretar la actividad de la cuenta de manera distinta. Dijo que su cliente siempre había tenido en mente el bienestar de su madre. Señor Barfield, interrumpió Howard con amabilidad, no estamos aquí para negociar el bienestar de mi clienta. Estamos aquí para determinar qué restitución y qué medidas legales corresponden. Desde la recepción, escuché a Britney decir algo cortante a la asistente administrativa. Las paredes no eran especialmente gruesas. Me pregunté qué estaría pensando, sentada allí, fuera de la reunión que ella misma había orquestado. Me pregunté si ya habría comprendido que toda la estructura del plan que había construido, con cuidado, durante meses y años, había sido documentada, girada, y devuelta en su contra como evidencia. Miré a Daniel. Mi hijo. El bebé que sostuve en un hospital de Franklin hacía 42 años. Rojo, furioso, y completamente mío. El niño que dormía con un oso de peluche hasta los 11 años. El que lloró en el funeral de Robert con el rostro girado, creyendo que yo no lo veía. Daniel, dije. Levantó la mirada. No quiero tu destrucción, le dije. Nunca la quise. Pero no voy a permitir que esto continúe. Algo cruzó su rostro. Algo complejo. Antiguo. Y demasiado tarde. Howard le entregó a Greg Barfield la propuesta de acuerdo. Greg pidió un plazo de 2 semanas para revisarla con su cliente. Howard concedió 10 días. Al 8º día, Greg Barfield llamó al despacho de Howard para informar que su cliente deseaba negociar. Howard me llamó esa misma tarde para transmitirme la información. Yo estaba en la cocina cuando sonó el teléfono, de pie junto a la encimera donde antes habían estado las peonías en su jarrón de vidrio. ¿Qué le gustaría hacer?, preguntó Howard. Llevaba semanas pensando en ese momento. Había imaginado distintas versiones. Una en la que me sentía triunfante. Otra en la que me sentía triste. Otra en la que dejaba espacio para la reconciliación. Había considerado cada una de ellas con honestidad. Nos mantenemos firmes, dije. No hay nada que negociar. El acuerdo que yo había autorizado a Howard a presentar no era punitivo más allá de lo necesario. Exigía la devolución completa de los $9.300 retirados sin autorización, más intereses. Un documento formal firmado en el que Daniel reconocía que no existían fundamentos para solicitar una tutela y renunciaba a cualquier derecho futuro de iniciar una basándose en las circunstancias previamente mencionadas.
La eliminación de Daniel como beneficiario principal de mi seguro de vida, reemplazado por Clara y por una fundación benéfica que Robert había apoyado. Un acuerdo legal estableciendo que cualquier asunto relacionado con mi patrimonio debía canalizarse exclusivamente a través del despacho de Howard. También incluía una carta privada. No era un documento legal. No se presentaría en ningún sitio. Era una carta que yo había escrito para Daniel. No le había dicho nada a Howard hasta entregársela en un sobre cerrado. Decía lo que debía decirse entre una madre y un hijo, con un lenguaje que nos pertenecía solo a nosotros, no a ningún tribunal. La escribí en el escritorio de Robert, en el estudio, a las 10 de la noche. Y lloré mientras la escribía. La primera vez que lloraba desde que todo esto había comenzado. Y la última. No por debilidad, sino porque entendí que el dolor y la determinación pueden existir al mismo tiempo. Que amar a alguien y negarte a ser destruida por esa persona no son cosas opuestas. Lo que decía la carta es algo que queda entre Daniel y yo. El acuerdo se firmó un viernes por la mañana. Daniel vino solo. Sin Britney. Sin Greg Barfield a su lado. Howard fue testigo de la firma. Yo me senté frente a él y no dije nada hasta que todo terminó. Cuando Daniel se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «Mamá», empezó. «Lo sé», dije. «Vete a casa, Daniel». Se fue. El asunto legal quedó cerrado. El patrimonio, protegido. Mi testamento quedó finalizado tal como yo lo había decidido. La casa y la mayor parte de las inversiones quedarían en un fideicomiso, con Clara como administradora, y con disposiciones específicas para los nietos, incluyendo a Tyler y Mason, que evitarían completamente a sus padres y no serían accesibles hasta que ambos alcanzaran la mayoría de edad. Britney no tocaría ni un solo dólar de lo que Robert y yo habíamos construido. El consultorio del cardiólogo, al que Daniel me había acompañado, recibió una carta formal de Howard informando que cualquier solicitud futura de mis registros requeriría mi consentimiento directo, por escrito y con testigos. El abogado de Nashville, el que había sido consultado sobre la posible tutela, recibió otra carta. Howard sabía muy bien cómo usar las cartas. 3 semanas después de la firma, un detective de la oficina del sheriff del condado de Williamson me llamó para informarme que el informe de explotación financiera que Howard había presentado había sido revisado y que los retiros documentados cumplían con el umbral para abrir una investigación formal. Me preguntaron si deseaba colaborar en un proceso penal. Lo pensé durante 24 horas. Me senté en el porche trasero ambas noches, mirando el jardín. Y pensé en el rostro de Daniel al salir del despacho de Howard. Pensé en Tyler y Mason. Pensé en cada mujer que había estado sentada en una casa como la mía, y que no tenía a un Howard, ni a una Dorothy, ni un archivo organizado lleno de documentos. Mujeres que habían firmado cosas que no entendían. O que no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. Entonces llamé a Howard y le dije que cooperaría completamente. Quiero dejar claro por qué. No porque quisiera ver a Daniel esposado. No por venganza. Sino porque lo que me habían hecho a mí, se lo habían hecho a muchísimas mujeres, en muchísimas casas silenciosas. Y la mayoría de ellas nunca tuvieron un Howard Finch. Ni una Dorothy. Ni el viejo archivador de Robert lleno de papeles ordenados. La única forma de proteger a esas mujeres era asegurarse de que quienes se aprovechan de ellas entiendan que hay consecuencias reales. La investigación terminó, finalmente, en un acuerdo de culpabilidad. No hubo prisión. Pero sí una sanción económica significativa. Un antecedente penal. Y condiciones que seguirían a Daniel Kaluuya durante mucho tiempo. Britney solicitó el divorcio 4 meses después. Me enteré por Clara, que lo había sabido a través de un conocido en común. Y mi reacción fue la misma que había tenido aquella tarde de abril, de pie en mi cocina, con un teléfono ajeno en la mano. Así que esto es en lo que terminó todo. Algunos finales llegan con estruendo. Otros aparecen sin ceremonia, acomodándose en su lugar, como los muebles cuando una casa encuentra su equilibrio. Mi casa seguía en pie. El verano siguiente, cuando todo se había resuelto, hice un viaje que había pospuesto durante 15 años.
Robert y yo siempre habíamos hablado de Irlanda. Sus abuelos eran del condado de Clare, y había un cementerio en la costa oeste donde los nombres de su familia estaban grabados en piedras que llevaban allí desde el siglo XIX. Siempre decíamos, el próximo año. Y los años seguían pasando, sin que nunca subiéramos a ese avión. Fui sola. 14 días. Un coche de alquiler con el volante en el lado equivocado. Caminos apenas más anchos que un sendero, serpenteando entre colinas verdes que eran exactamente como las postales, y al mismo tiempo, nada como ellas. Encontré el cementerio al tercer día de conducir, después de 2 vueltas equivocadas y un granjero muy paciente que me señaló un camino que nunca habría encontrado por mi cuenta. Me quedé de pie bajo la lluvia, junto a las piedras con los nombres correctos, y hablé con Robert como se habla con quienes ya no están, pero siguen presentes de alguna forma esencial. Me ocupé de todo, le dije. Habrías estado orgulloso de Howard. Me quedé 3 días más. Comí pan de soda recién hecho en un pub donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Caminé por los acantilados de Moher, con el viento golpeando fuerte, y sentí, por primera vez en más tiempo del que podía recordar con precisión, que era completamente libre. No libre del dolor. El dolor no se va. Solo cambia de forma. Pero libre del agotamiento de estar siempre alerta. De esperar el próximo movimiento. De cargar con un peso que nunca había sido mío. Cuando volví a casa, Clara estaba allí. Había conducido desde Portland con sus hijas, Lily, de 11 años, y Nora, de 8. Había llenado mi cocina de provisiones, y estaba cultivando lo que parecía ser un ambicioso jardín de hierbas en el patio. Me tomé algunas libertades, dijo cuando me vio en la puerta de la cocina, mirando la lavanda y el romero. No te detengas, le respondí. Nos quedamos allí, bajo la luz suave de la tarde, y Clara pasó su brazo por el mío como hacía cuando era pequeña. Y pensé, esto es lo que protegí. Esto, exactamente esto. Ese otoño fue el mejor que podía recordar en años. Clara vino 3 veces. Lily empezó a llamarme todos los domingos por la noche para contarme su semana, con esa seriedad tan propia de una niña de 11 años que ha decidido que mereces toda su atención. Nora me enviaba dibujos, escenas elaboradas, ligeramente surrealistas, con animales vestidos como personas. Empecé a enmarcarlos y colgarlos en el pasillo. Para noviembre, el pasillo parecía la galería ilustrada de un museo alegre y un poco excéntrico. Y me encantaba. Dorothy y yo seguimos con nuestros almuerzos de los martes y añadimos caminatas los jueves por la tarde cuando el clima lo permitía. El pastor Ayes inició un pequeño grupo de estudio los miércoles por la noche al que comencé a asistir. No solo por motivos religiosos. Era buena compañía. Buenas conversaciones. Y Glenn hacía un café excelente. Volví al club de jardinería de Franklin, del que me había alejado en silencio durante los años difíciles. Varias mujeres me recibieron con una calidez simple y sincera. De esas que no piden nada más que tu presencia. Había olvidado lo reconfortante que puede ser eso. Estar entre personas que no esperan nada de ti, salvo compartir el tiempo. Comencé, con cautela, a escribir lo que había pasado. No para publicarlo. Al menos no todavía. Sino porque escribir siempre me ha ayudado a entender lo que es demasiado grande para sostenerlo todo a la vez en la mente. Las páginas fueron acumulándose poco a poco, escritas a mano, en un cuaderno que guardaba en el cajón del escritorio de Robert. En cuanto a Daniel, sabía, a través de Clara y de los informes ocasionales de Howard, en qué situación se encontraba. El acuerdo judicial lo obligaba a declarar sus antecedentes en solicitudes profesionales. Su carrera en bienes raíces se redujo considerablemente. No desapareció por completo, pero se convirtió en una sombra de lo que había sido. Perdió la casa en Brentwood cuando sus finanzas se desmoronaron. Estaba alquilando un apartamento en Murfreesboro. Tyler y Mason estaban con él la mitad del tiempo, bajo un acuerdo de custodia que Britney había intentado disputar, y perdió en varios puntos. Los niños, según todo indicaba, se estaban adaptando. Los niños son más resilientes de lo que los adultos merecen, a veces. Pensaba en ellos a menudo.
Más de lo que pensaba en Daniel, si soy honesta. Y más de lo que pensaba en Britney. Les escribí cartas a ambos. Breves. Cariñosas. Completamente libres del conflicto entre adultos. Les envié regalos y tarjetas en sus cumpleaños. No sé si su padre les entregó todo eso. Pero yo hice mi parte. Y la seguiría haciendo. Porque eran los nietos de Robert. Porque no habían hecho nada malo. Y porque merecían al menos a una persona en sus vidas que lo tuviera claro, y actuara en consecuencia. Britney se mudó de vuelta a su ciudad natal en Georgia. No conozco los detalles de su situación. Y tampoco los busqué. Lo que sí sé es esto. El plan que había construido durante años, la casa en Franklin, las inversiones, la cómoda expectativa de heredar los bienes de una viuda mientras aún estaba viva, no llevó a nada. Cada paso que dio fue documentado, cuestionado y finalmente usado en su contra. La vida que había intentado construir nunca existió. A veces me preguntaba si ya había comprendido cuánto tiempo y energía había invertido en algo que jamás iba a permitirse que ocurriera. Esperaba, en la medida en que me era posible, que encontrara una vida propia. Una que no dependiera de quitarle a otros para sostenerse. No sentía satisfacción por todo esto. No de la forma intensa que habría imaginado. Lo que sentía era algo más cercano al alivio. Y debajo de eso, cansancio. El cansancio de alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo, y finalmente puede soltarlo. Un domingo por la tarde de noviembre, me senté en el porche trasero de Robert, en la oscuridad fresca, con una copa de vino apoyada en el brazo de la silla. Las luces del vecindario se encendían una a una en el atardecer temprano. El árbol de cornejo estaba desnudo ya, sus ramas dibujando ese patrón invernal tan particular contra el cielo. Desde dentro de la casa podía escuchar a Nora riéndose de algo en la televisión. Clara se había quedado 2 días más, y la casa volvía a tener ese sonido cálido de gente viviendo en ella. Pensé, esta casa es mía. Seguirá siendo mía. Y cuando yo ya no esté, irá a donde yo decida que vaya. Ese pensamiento, tan simple, tan directo, tan completamente cotidiano, se sintió como el mayor lujo que había conocido en toda mi vida. Si hay una lección en esta historia, y creo que hay más de una, la primera y más importante es esta. Conocer tu propia mente no es vanidad. Es protección. Yo sobreviví a lo que me ocurrió no porque fuera una mujer excepcional, sino porque presté atención. Actué rápido. Y me negué a permitir que el amor se utilizara como una herramienta en contra de mi propio criterio. Sepan dónde están sus documentos. Sepan que poseen. Tengan un abogado de confianza antes de necesitarlo desesperadamente. Y si alguien a quien aman empieza a hacerlas dudar de su propia claridad, presten atención a esa sensación. Les está diciendo algo verdadero. A cada mujer que está sentada en silencio en una casa llena de recuerdos, preguntándose si está exagerando. Preguntándose si está siendo injusta. Probablemente no estás exagerando. Y la justicia comienza por ser justa contigo misma. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras tomado ese teléfono? Me encantaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Tu historia puede importar más de lo que crees. Y si esta historia llegó a ti en el momento adecuado, compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho.